Bueno, buenas tardes mi querida comunidad de ancestrinos. Hoy vamos a hablar sobre la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición no es más que esa capacidad, esa habilidad que tenemos de comprender, de tal vez tomar decisiones sin que sean razonables, sin que intervenga la razón, ni la lógica, o sea, que no intervenga la mente. Es ese pálpito que sentimos que a veces nos hace dudar, sentir desconfianza. Y yo siempre les pido que sea la intuición la que los acompañe en el trabajo con el rapé. Número uno, porque una de las cualidades que tiene el rapé, una de las bondades, es que nos desbloquea la glándula pineal, que es como el tercer ojo, es la intuición, es el que nos hace ver más allá de lo evidente, ¿no? Como decía una serie animada antes. Y bueno, que intervenga en todos los sentidos la intuición. A mí me dicen qué cantidad me pongo. Que no sea la mente, o sea, elige desde tu intuición, permítete sentir. A veces vas a sentir que un poco más, un poco menos, de qué forma me soplo, duro, pasito, que sea tu intuición que siempre cambie, qué fosa nasal me soplo primero, en todos los sentidos. ¿Y qué vamos a hacer para que la intuición y en este trabajo con el rapé sea creciente, como que la podamos escuchar? Bueno, la primera cosa es confiar en ella. Si no confiamos en ella, si no le damos un lugar en nuestra credibilidad, en lo que creemos, pues simplemente no la vamos a escuchar. Es como que si sentimos, creamos en ella. Y eso es importante en el trabajo con el rapé, porque la intuición nos va a acompañar en pequeñas decisiones, como qué cantidad nos ponemos, y no va a ser como una decisión súper así importante. Entonces aprovechemos en el trabajo con el rapé, utilizar nuestra intuición y darle credibilidad, creer en lo que nos está diciendo. Otra cosa muy importante es que aprendamos a entender que tenemos prejuicios, ¿no? Diferenciemos entre prejuicios e intuición, porque la sociedad y nuestra familia se ha encargado de meternos ideas preconcebidas, nos ha instaurado una cantidad de cosas y muchas veces desconfiamos de alguien y sentimos que es nuestra intuición y tal vez es algún estereotipo, algún prejuicio que tenemos. Entonces es bien importante también en nuestro trabajo con el rapé empezar a identificar estos prejuicios, estas ideas que la verdad pesan, los prejuicios pesan, y devolvérselos a quien les pertenece, ¿no? Como con gratitud y respeto, pero soltar esos prejuicios. Como un punto número 3 es la constancia en nuestra meditación con el rapecito, o sea, meditar, ahondar ahí, aprovechar ese regalo que nos hace el rapé, que es que silencia la mente, y cuando la mente está en silencio nos podemos dar cuenta de muchas cosas, la sensibilidad se desarrolla, es una agudeza que nos hace dar cuenta de cosas que antes tal vez para nosotros pasaban desapercibidas. Otra cosa es el desarrollo de la empatía. Esa es otra cosa maravillosa que hace el rapé, y es que nos hace sentirnos parte de algo más grande. Es como si fuéramos un todo, nos hace sentirnos parte de un todo. Y la empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otra persona y desde ese lugar comprenderla, solidarizarnos con ella, tal vez no juzgarla. Y eso hace el rapé, pero con el todo, o sea, nos baja como de un pedestal desde el cual podemos estar juzgando todos, y nos hace sentirnos parte de. Y es bien importante sentir esta empatía para que podamos trabajar desde ahí en el desarrollo de la intuición. Y como último punto, que también es otro regalo que nos hace el rapé, es cultivar la observación, esa capacidad de asombro que perdemos porque hemos perdido porque ya damos por sentado todo. Y si observamos, el rapé nos permite, cuando la mente está en silencio, también nos permite darnos cuenta de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, de cosas mínimas que están aquí en el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, y esos pequeños detalles de nosotros nos hacen
darnos cuenta de también, ¿no? A cultivar la observación, la autoobservación, así como la observación hacia afuera, ¿no? De las pequeñas cosas, no dar por sentado nada. Y esto va a hacer que nuestra intuición cada vez nos hable más claro. Bueno, hasta aquí el videito de la intuición. Muchísimas gracias y cuéntenme si quedó claro o si tal vez me debo hacer otro videito explicando acerca de esto. Gracias.